Ganas más dinero que hace 2 años, quizás incluso te subieron el sueldo o cambiaste a un trabajo mejor pagado, y sin embargo sigues sintiendo que no te alcanza igual que antes. Si esto te suena familiar, no estás mal de la cabeza y no estás haciendo nada raro, esto le pasa a la gran mayoría de las personas. Y en este video te voy a explicar la razón real detrás de esto y qué puedes hacer para que no te siga pasando. La razón por la que ganar más dinero no siempre se siente como tener más dinero tiene un nombre, aunque no hace falta memorizarlo, lo importante es entender cómo funciona. Cada vez que tus ingresos suben, de forma casi automática y sin darte cuenta, tu forma de gastar sube con ellos. No es que te vuelvas irresponsable de un día para otro, es que poco a poco vas normalizando pequeños lujos que antes no tenías, hasta que esos lujos se convierten en tu nuevo estilo de vida normal. Y entonces necesitas ganar todavía más solo para sostener ese mismo nivel. Te voy a poner ejemplos con los que seguramente te vas a sentir identificado. Antes comías en casa la mayoría de los días, y ahora que ganas un poco más, pedir comida a domicilio 2 o 3 veces por semana ya no se siente como un gusto especial, se siente normal. Antes tu carro cumplía su función perfectamente, pero ahora que puedes pagar una mensualidad más alta, terminas cambiando a un modelo más nuevo, aunque el anterior seguía funcionando bien. Antes revisabas los precios antes de comprar ropa, y ahora simplemente compras sin pensarlo 2 veces porque sientes que ya te lo puedes permitir. Ninguna de estas decisiones parece grave por separado, el problema es que todas juntas se comen el aumento que recibiste, y al final del mes te preguntas a dónde se fue ese dinero extra que ibas a tener. Aquí viene la parte importante, ¿por qué nuestro cerebro cae en esta trampa de forma tan natural? Nuestro cerebro está diseñado para adaptarse rápido a lo nuevo, es lo que se llama adaptación hedónica, básicamente significa que cualquier mejora en tu vida, por buena que sea, deja de sentirse especial después de un tiempo, y entonces buscas la siguiente mejora para volver a sentir esa misma emoción. Con el dinero pasa exactamente lo mismo, un aumento de sueldo se siente increíble el primer mes, pero para el tercer o cuarto mes ya lo tratas como si siempre hubiera sido tuyo. Y empiezas a gastar en consecuencia sin siquiera notarlo. Hay algo más que empeora todo esto todavía, y es la comparación con las personas que te rodean. Cuando empiezas a ganar más, muchas veces también empiezas a moverte en círculos donde el gasto es mayor, ya sea porque cambias de trabajo y tus compañeros tienen otro nivel de vida. O simplemente porque ahora te fijas más en lo que compran tus amigos o lo que ves en redes sociales. Esto alimenta todavía más la inflación de estilo de vida, porque ya no solo estás compitiendo contigo mismo del pasado, sino que sientes la presión de mantenerte a la altura de lo que ves a tu alrededor, aunque nadie te lo esté pidiendo directamente. Reconocer esta presión silenciosa es tan importante como reconocer el aumento de gasto en sí mismo, porque muchas veces gastamos no por necesidad ni siquiera por gusto real, sino por encajar. Entonces, ¿cómo evitas caer en esta trampa cada vez que tu situación financiera mejora? Aquí está la regla que puedes aplicar desde hoy, cada vez que recibas un aumento de sueldo, un bono, o cualquier ingreso extra, antes de que ese dinero llegue a mezclarse con tu cuenta normal. Destina automáticamente al menos la mitad hacia tu ahorro o tus metas financieras, y solo permite que la otra mitad se integre a tu estilo de vida. De esta forma, sigues disfrutando de una mejora real en tu calidad de vida, pero no dejas que el 100% del aumento se evapore en gastos que ni siquiera vas a recordar dentro de un año. Esta simple regla del 50% hace que tu progreso financiero crezca al mismo ritmo que tus ingresos, en lugar de quedarse siempre igual sin importar cuánto ganes. Te voy a contar mi propia experiencia con esto. Cuando conseguí un aumento importante hace un tiempo, lo primero que hice fue cambiar varias cosas en mi vida diaria, sin darme cuenta de que estaba gastando prácticamente todo lo nuevo que estaba ganando. Pasaron varios meses y me di cuenta de que, a pesar de ganar más, mi situación financiera real no había mejorado en nada, seguía viviendo mes a mes exactamente igual que antes del aumento. Fue ahí cuando empecé a aplicar la regla de separar automáticamente una parte de cualquier ingreso extra antes de gastarlo. Y fue la primera vez que sentí que un aumento realmente se traducía en progreso y no solo en gastos nuevos. Para resumir todo esto de forma simple, no es que ganar más dinero sea malo, al contrario, es una gran oportunidad.
El problema aparece cuando dejas que tu estilo de vida absorba automáticamente cada mejora en tus ingresos sin ponerle un límite consciente. La solución no es privarte de disfrutar tu progreso, sino asegurarte de que una parte de cada mejora vaya directo hacia tu futuro antes de que tengas la oportunidad de gastarla sin pensarlo. Ahora te toca a ti, cuéntame en los comentarios, ¿te ha pasado que ganas más pero sientes que no te alcanza igual? Si este video te ayudó a entender por qué pasa esto, dale like y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, únete a esta comunidad y activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre cómo manejar mejor tu dinero. Nos vemos en el siguiente.